¿Cómo están, amigos? De 6 a 9, buenos días. Vamos a entrevistar hoy, o mejor dicho, hemos invitado para nuestra entrevista política al congresista del Partido Aprista, Mauricio Mulder. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. ¿Cómo se hace para hacer de bisagra entre un ejecutivo contumaz en la torpeza expresiva y una mayoría legislativa que está buscando razones para justificar el resentimiento que evidentemente todavía abriga por una mala performance electoral? Quisiera saber cómo digo porque ustedes se han ofrecido a hacer bisagra. Sí, y todavía no lo logramos hacer. Creo que primero hay que esperar que el señor Kuczynski se siente. Desafortunadamente, se siente, mejor dicho, se posesione bien, ¿no? Se asiente. Se asiente. Sí. Porque desafortunadamente ha demostrado no tener un plan de gobierno, no haberlo tenido, razón por la cual su discurso ha sido breve y solamente de arengas, y tomarse todo este primer mes para ver cómo es la cosa, y en función de eso hacer las propuestas en materia de búsqueda de confianza y de facultades legislativas. Recién en ese momento sabremos con qué gobierno se está tratando, y lo mismo está ocurriendo, aunque ya en menor medida a nivel del Parlamento, en el que ya estamos viendo más o menos cuál va a ser el comportamiento del fujimorismo. En función de eso, creo que todavía un partido como el nuestro, con la experiencia que tienen sus parlamentarios, puede servir de esa circunstancia. Pero, si me disculpas, la ausencia o la eventual ausencia del plan de gobierno no es lo que ha motivado el último choque, por lo menos. Es el exabrupto de Kuczynski ante la prensa española. No es porque no tiene plan de gobierno, es porque dice algo que se le pasa por la cabeza. Esperemos que no exprese una idea muy arraigada, sino algo que en el momento le pareció Bueno, yo creo que la falta de pericia, por no decir las torpezas del presidente Kuczynski a la hora de verbalizar las cosas, sí van a ser un escollo bastante complicado. Pero en ese terreno no quisiéramos meternos en función de lo que significa hacer una bisagra. Nosotros queremos ir hacia elementos un poco más serios. Para eso están sus traductores, ahí que venga ya su primer ministro y pida las disculpas que corresponde. No estamos para eso, estamos en todo caso para poder tratar de acercar puntos de vista conceptuales y decir, bueno, ¿por qué hay pelea en este tema si hay puntos de vista en el que se puede buscar concordancia y tratar de que de un lado a otro haya un mejor nivel de diálogo? Las desconfianzas nos están venciendo, yo creo que se han profundizado, por más que el señor Zavala, como es lógico, ha venido y ha expresado una disculpa a la bancada fujimorista. Lo cierto es que la procesión queda por dentro. Entonces, la desconfianza frente a lo que va a significar el pedido de facultades, a mí me parece que va a llevar a una situación de colisión, y ahí es donde nosotros vamos a tratar de buscar algún tipo de solución política y democrática. Yo tengo la impresión de que las disculpas se las ha expresado al Congreso, porque la señora Luz Salgado no es vocera del fujimorismo, es presidente del Congreso, y lo que dijo Kuczynski, si bien se aplicaba o estaba referido expresamente a jalarse a algunos de los 30 miembros de la bancada de Fuerza Popular que no son militantes del partido, en realidad expresaba una manera de entender cómo llegan los congresistas a los partidos que los llevan al Congreso, ¿no? Que es, digamos, el mecanismo de cooptación de voluntades en función de los intereses personales de los parlamentarios, ¿no es cierto? Lo que se llama la prebenda. Sí. Ahora, es que lo que pasa es que nuestro presidente pues no tiene una cultura peruana. Él es un peruano de nacimiento, pero su cultura de apreciación de la realidad no es peruana porque no se la ha formado acá. En los Estados Unidos sí es común y normal que ocurra que un demócrata vote con los republicanos o viceversa de vez en cuando, porque existe lo que se llama el lobby, que lleva a que esta persona lo justifique en función de un interés específico de su región. Entonces, sus votantes. Eso en el fondo lo que demuestra es que el presidente Kuczynski sí conoce la realidad norteamericana y cree que se puede trasladar aquí ese mismo concepto de que yo los puedo hacer lobby. Tú quieres un puente acá, entonces dame tu voto, porque así es como funciona. ¿Pero eso ocurre o no ocurre también aquí? Eso ocurre. Acá ocurre mucho menos, porque allá... Acá se cambian de partido, de bancada. Allá votan ocasionalmente por una iniciativa distinta a lo que apoyaría, por ejemplo, exactamente, el Partido Republicano, pero vuelven a ser miembros de la mayoría o la minoría republicana. Sí, pero acá pero aquí existe toda una historia con relación al tema del transfugismo.
y esa circunstancia no es algo que la mayoría de parlamentarios desee propiciar. De manera que, y además hacerlo cuando comienza un procedimiento, y en todo caso hasta anunciarlo, porque siempre existen pues las cosas que se pueden hacer para influir en una bancada opositora, pero que se hacen en conversaciones que están bajo la mesa, no están sobre la mesa, evidencia de que es un presidente que no considera, o sea, que va a considerar desafortunadamente que el Congreso va a ser más un escollo que un colaborador. Y eso va a ir en contra. Ha dicho que no espera mucha colaboración, espera que sean tolerantes. Y entonces evidentemente vamos a tener que lidiar con un presidente que no va a estar en una mesa de diálogo con el Poder Legislativo sentado de buena fe, sino más bien molesto, teniendo que hacerlo porque no le queda otra circunstancia, y eso es sumamente malo. Pero esta ausencia de filtro de parte de Kuczynski a la hora de decir las cosas, porque claro, uno no puede desentenderse de que llamó a la marcha a los trabajadores de Doha de Ran al Congreso y después dijo, bueno, se fue un decir, y que durante la campaña dijo cosas como lo de la perra vida hacia Verónica Mendoza, y como lo de hijo de ratero también, en clarísima alusión a Keiko Fujimori. Es decir, dice cosas que si bien pueden tener, digamos, a un momento una presencia en la mente de alguien, él no tiene filtro y ¡plup! Y le va a ir generando problema tras problema. Una cosa es haberlo dicho ahora, pero a ver que lo diga dentro de 6 meses o dentro de 8, cuando ya su crédito se va a ir consumiendo y la gente no va a estar tan bien dispuesta a ser indulgente, a decir, bueno, pero es una cosa coloquial que dijo. Eso va a tener de eso vamos a tener bastante porque genio figura hasta la sepultura, y él ya es una persona formada y no va a cambiar en ese tipo de cosas. Entonces el autocontrol va a ser sustantivo en él para evitar seguir cayendo en este tipo de circunstancias, y sobre todo circunstancias que él a veces hasta las advierte de una manera naif, ¿no? O sea, totalmente sencilla, como cuando le dijo el periodista del Cusco, antes de decir de insultarlo, de decir, voy a ser completamente agresivo, usted es un ignorante. Bueno, ese es otro. En este caso también dijo, voy a ser completamente egoísta y voy a jalarme esa bancada. Claro. Entonces, cuando él tiene ese tipo de visión, son frases que evidentemente no es un exabrupto. No, él les da contexto. Mal puede decir después que se lo ha malinterpretado cuando él precisamente... Ese es el contexto que busca. Entonces, ha hablado del egoísmo. Lo que esperamos del presidente de la República es que este tipo de circunstancias y los comentarios que hay alrededor de ese tema lo lleven a una reflexión de ser mucho más pausado y de meditar mucho más sus cosas y de hacer descansar en personas como Fernando Zavala un poco más la responsabilidad del gobierno. Es decir, no queremos un Kuczynski que sea verborrágico ni que sea sumamente locuaz, porque ese no es su fuerte. Bueno, entonces no estuvo bien que el discurso fuera breve. Estuvo, digamos, como estrategia de evitar decir tonterías, pero la verdad es que incumplió. Además, a todo el mundo le pareció una maravilla. Si ese discurso le hubiese dado a un político conocido, hubiesen dicho, no, puro floro. Yo recuerdo cuando Toledo, Alan García daban sus discursos y duraban 1 hora y media y hacían paso. Siempre los opinólogos que estamos viendo ahora, entusiasmadísimos con el señor Kuczynski, decían, no, pero de tal tema solo una línea, y tal otro tema gran ausencia, de tal otro tema, a pesar de que los discursos eran de 1 hora y media. ¿Pero por qué son así? Porque el artículo 118, inciso 7 de la Constitución dice claramente que los mensajes del presidente de la República deben incluir en forma detallada, dice así, en forma detallada el estado completo de la nación y las propuestas que el presidente de la República tenga para modificarlo. No es una cuestión de solamente hacer una arenga. Entonces, creo que hay que ir hacia, primero, un sosiego de la vida política. Me parece bien el encuentro ayer entre Zavala y Luz Salgado. A partir de allí tiene que haber un mecanismo de entendimiento en el que nosotros lo hemos llamado la bisagra, que no necesariamente lo vamos a tener que hacer solo nosotros, sino invitar a los poderes del Estado a que constituyan una bisagra de un tema conversado, porque si no, no va a haber ni voto de confianza y mucho menos facultades legislativas. ¿El voto de confianza no piensas tú que está relativamente garantizado? Digamos que es muy costoso aún para la mayoría fujimorista decir no te doy la confianza al primer gabinete. Sí, pero de aquí hasta que votemos el día de la confianza, sabe Dios qué podrá pasar. Esperemos que no pase nada. Decir? En el sentido de que puede generar en una bancada grande como la del fujimorismo reacciones internas que digan, no, que por qué, voto de confianza, que esperemos, o que alarguen el tema y busquen jalar un poquito la pita del gobierno. No te olvides tú que el gobierno del señor Humala
nos ha dejado algunos antecedentes absurdos, pero que se convierten en norma con respecto, por ejemplo, al voto de confianza. Al señor Cornejo, más fueron las abstenciones que los votos a favor o en contra, y entonces interpretaron que no había nada. Cuando en realidad lo que había ocurrido era que no se le había dado la confianza. Pero dijeron, no había nada. Entonces se fue a una segunda votación y a una tercera votación. Entonces pueden llevar a una interpretación como esa para tener al gabinete ahí siempre en salmuera y tratar de obtenerle cosas. Me parece entonces que estaríamos en una situación suicida y sobre todo al comienzo de un gobierno. Y nosotros sí creemos que debemos votar, o sea, nosotros vamos a votar la confianza. Pero tú has dicho que Kuczynski en concreto los ha ninguneado. A nosotros los apristas. ¿En qué sentido los han ninguneado? No, bueno, es que yo veo que él ha nombrado una ministra del señor Toledo, ha nombrado dos ¿Ustedes hubiesen ministros querido que los convocaran para integrar el gabinete? Probablemente hubiese sido un buen gesto que convocaran a alguna persona cercana a nosotros. Como pero alguien del partido, ¿no? Porque una persona cercana es un... No un político, un técnico, ¿no? Que haya trabajado con nosotros. ¿Lo hubiesen considerado un gesto político? Lo hubiésemos considerado un gesto político o una simple consulta, ¿qué te parece fulano en tal lado? ¿No? Yeah. Pero yo veo por qué al señor Toledo, por ejemplo, le nombran a un... O sea, hay un pacto político para que haya una toledista en el gabinete, hay un pacto político para que haya un nadinista en el gabinete, porque hay un nadinista, hay uno representante del gobierno, que es el ministro de Educación. Hay pactos políticos para que se nombre con la izquierda, para que se nombren a ministros que son proclives, cercanos a la izquierda. Pero ¿tú crees que realmente, por ejemplo, la permanencia del ministro de Educación o el nombramiento del señor Nieto como ministro de Cultura son gestos hacia determinados sectores políticos? Claro, estoy convencido. ¿Qué beneficio tiene ahora que ya terminó el gobierno nacionalista y no tiene ni siquiera un congresista congraciarse con lo que queda del humanismo? Con lo que busca es congraciarse no tanto específicamente con el humanismo, sino con un sector de izquierda o de centro izquierda que pudiera estar, y que de hecho está muy entusiasmado con el señor Kuczynski a partir de ese tipo de esquemas, ¿no es cierto? Hoy día acabo de leer una noticia que el señor Nieto no va a cambiar absolutamente a nadie del Ministerio de Cultura. O sea, va a mantener toda la estructura montada ahí por el humanismo. De manera que lo que yo veo es que el señor Kuczynski cree que le debe votos a un sector de la izquierda, lo cual es ridículo, porque en una segunda vuelta ya es un blanco o negro y no se la debes a nadie. Más bien a quien sí le debería votos es a esa cantidad de peruanos que iban a votar en primera vuelta por Acuña, por Guzmán, por el propio Alan García, por Barnechea, etcétera, y que votaron por él en primera vuelta para que no saliera la Mendoza. Eso, a ellos sí debería tener, digamos, un criterio en el sentido de decir, bueno, yo estoy aquí sentado porque se generó espontáneamente en la sociedad peruana una corriente que me llevó a este punto de vista. 3% que me permitió pasar a la segunda vuelta. Pero no, pues él tiene un criterio un poquito más reducido de estas cosas y piensa que su polarización con el fujimorismo está en función de armarse con gente que pueda petardear del otro lado. Y de hecho, yo creo que el Frente Amplio va a cumplir el papel de ser el artillero del gobierno, ¿no? Porque el Frente Amplio se proclama a sí mismo oposición, pero oposición al fujimorismo dentro del Congreso. Y por eso creen que... también han dicho que van a ser oposición del Ejecutivo, ¿no? Pero tú no los ves criticando. Sí. Yo veo solamente combatiendo al fujimorismo. Bueno, entonces el gobierno en balcón bacán, mientras el Frente Amplio dispara el fujimorismo, yo estoy mirando y viendo las cosas, me está haciendo el trabajo sucio. Y yo creo que esa es una visión demasiado simplista de la política para los próximos años, ¿no? ¿Qué tan importante es que el Ejecutivo o el partido que está en el Ejecutivo presida la Comisión de Presupuesto? Esto es un elemento que parece importantísimo en la negociación. Bueno, tiene más de simbólico que de real. Ajá. Aunque algo de real hay en el sentido de que un presidente de comisión, después de un debate, decide por él mismo, sí, autoritariamente, qué tema porque entra así está y en el reglamento, digamos. Está en el reglamento, claro. Un presidente de comisión se vuelve un monarca en el momento en el que se dilucida un debate, porque él opta por cualquiera de las posiciones y dice, acepto esa posición, que se incorpore, y si no acepta, no entra. Claro, al final el que decide los votos, pero es el presidente de comisión el que hace que un tema entre a la votación o no. Quizá por eso estén buscando ese esquema. Pero al fin y al cabo las mayorías al interior de la propia comisión, como en el pleno mismo, las va a tener el fujimorismo. Así que tiene más de simbólico que de real, y me parece que estar haciendo pataletas por presidir una comisión en estos momentos es completamente trivial, ¿no? Pataletas tampoco han hecho, digamos. No digo, pero que no la vayan a hacer. Sí. Ojalá que no les busque hacer pataletas o echen la culpa de que como no presiden la comisión, entonces el país no estaba por el rumbo que ellos quieren, ¿no?
¿Y ustedes ya saben qué comisión van a solicitar? No lo sabemos. Ayer tuvimos una reunión, ya se nos puso de manera clara que el fujimorismo va a manejar 13 comisiones, nosotros nos toca una, Acción Popular también, y a los demás grupos les toca 4 o 2 comisiones. Y el sistema con el cual se determinan las comisiones es un sistema en degradé. Así como se hicieron el reparto de los escaños. O sea, los más grandes van diciendo, sí, van comiendo del plato, y después lo que queda del plato ya es lo que te toca, ¿no? Así que estaremos a la espera un poco de estos idas y venidas. Pero sí saben quién va a ir a qué comisión. Por ejemplo, quién va a ir a la permanente de la bancada prista. Vamos a ir los voceros, que son Javier Velázquez Quesquén y yo. A presupuesto. Vamos a estar en la comisión permanente. Las demás comisiones, recién hoy día se están haciendo los oficios para ver en quién va en cada comisión. Yo voy a ir a la comisión de fiscalización, para variar, y voy a estar en la de Constitución y en la de Trabajo, ¿no? ¿Y te parece bien, hablando de la comisión de fiscalización, que quien la presida sea el fujimorismo? Sí, me parece correcto. Tiene que ser la primera fuerza de la oposición. No hay que olvidar que la comisión de fiscalización no es una comisión investigadora en sí, en el sentido de que, a ver, en el año 1986 hubo tal cosa, propongo que se investigue. No es ni siquiera para investigar al gobierno anterior, es para fiscalizar al actual gobierno. Es la que hace, es la comisión en la que reposa el contrapeso de la investigación, porque se llama incluso de fiscalización y Contraloría. O sea, de la mano con la Contraloría todas las acciones del actual gobierno. Y creo que tiene que estar en manos de la oposición, me parece lógico. ¿Qué está pasando al interior del partido aprista? He leído hoy día la noticia de que se queda hasta fin de año, y quién sabe si el próximo también, Alan García en España. A ver, lo cual es un tema aparte de lo que está pasando al interior del partido, porque en el partido va a haber un la presencia congreso, o ausencia, ¿no?, de Alan García en ese escenario, trastoca las cosas, o deja de trastocarlas. Va a haber un congreso partidario sin la presencia de Alan García, por una decisión política que me parece correcta, en el sentido de, después de toda la exposición política que ha habido de él y de la última candidatura, es importante que las bases no tengan, ningún esquema de influencia de parte ni del principal líder del partido, que es Alan García, ni de los que hemos sido secretarios generales, que tenemos que dejar que las cosas fluyan por su propio peso. Alan va a estar entre Lima y Madrid los próximos meses. Porque, va a estar viniendo a Lima de todas maneras. Sí, va a estar viniendo como lo más seguido que pueda a Lima. Pero él ha optado, y me parece correcto, que además es una posición que tiene que ver con la colaboración al espíritu democrático de nuestro país, sin estar participando, ni opinando, ni emitiendo puntos de vista sobre la vida política cotidiana en nuestro país. Entonces va a ver las cosas un poco más durante un tiempo, es decir, sí, va a dar será seguramente hasta mediados del próximo año, ¿no? Y después en ese momento estaremos haciendo... ¿Y se va a quedar en España dictando cátedra en dictando cátedra, es lo que dice Perú 21? Sí, dictando. ¿En dónde? Dictando, por lo que yo sé, está en la Complutense y en una otra más, pero no... ¿Sobre qué materias? Sobre temas de política política global, que es un tema que a él bastante le ha preocupado, y que lo llevó a escribir 2 o 3 libros con relación al tema de hacia dónde va el capitalismo mundial, el peso de China, los países emergentes, y sobre todo la revolución digital, ¿no? Cómo va cambiando los parámetros de las cosas. Eso es por ejemplo, un tema de conversación que yo siempre tenía con Alan, ¿no? Que es cómo el mundo digital está destruyendo la institucionalidad, pero hacia un salto distinto y superior, ¿no? Destruyendo la vieja institucionalidad del ser humano, en el sentido de juntarse, aglomerarse, verse y hablar como ágoras o como asambleas, cuando ya tú tienes un mecanismo en el que desde tu casa y directamente te irradias hacia muchas personas, pero de una manera inorgánica. Bueno, eso es así como están funcionando ya ahora la mayoría de los procesos de toma de decisión en todo el mundo, en todos los campos, y la política tiene que adaptarse, ¿no? A propósito del Congreso del Partido Aprista y las decisiones que van a tomar ahí, hasta ahora siempre ha habido alguna de las candidaturas a la Secretaría General que uno dice, bueno, pero esta es la que Alan respalda o la que a Alan le interesa, y generalmente ha sido la que ha triunfado, o cuando no ha triunfado por lo menos ha llegado a un entendimiento con el otro sector y han hecho una secretaría colegiada. Esta vez no va a haber tal cosa, no va a haber una expresión política del interés de Alan, o que Alan respalde al interior del partido. Bueno, no es tan cierto esto tampoco. En el Congreso del 2010, cuando nos enfrentamos Jorge del Castillo y yo, Alan no metió la mano.
ahí dejó un poco como que fuera el propio decantamiento nuestro interno el que ¿No tenía preferencia por un candidato por otro? No manifestó ninguna. Yo tiene que manifestar. Pues, no, pero te lo puedo decir en función en el sentido de que de resultas de ese congreso salió elegida la fórmula en la que estaba Omar Quesada y Jorge del Castillo en el año 2010, y yo que, digamos, perdí. Sí. Podría decir, bueno, ahí hubo una influencia, etcétera, pero debo decir que no. O sea, ahí lo que jugó fue el juego propio que cada uno de nosotros manejaba el interior del partido. Pero se hizo el arreglo para que hubiese el secretario general institucional. Pues eso fue un arreglo de ellos. O sea, de la otra lista que competía con la mía. Sí. Porque mi propuesta era que hubiera un solo secretario general y era yo el candidato. Sí. Pero ellos propusieron eso y ese esquema fue el que prosperó. Eso no se consultó con Alan García ni nada. Fue un asunto de buscar alianzas entre dos grupos para enfrentarse a mi candidatura. Pero en fin, eso es el pasado. No, ahora Alan con mayor razón va a evitar tener una presencia en el Congreso interno del partido para que no se diga de que él esté promoviendo a alguien o a nadie. Y nosotros los dirigentes principales también. Yo he conversado este tema con Javier Velázquez, con Jorge del Castillo, etcétera. Queremos dejar que sean las propias bases las que lo hagan y que salga quien salga. El secretario general salga de un proceso electoral limpio interno. Hay varios candidatos, se está hablando de Enrique Cornejo, se está hablando de, me parece haber escuchado a Carlos Roca, a César Sumaeta. Muy bien, estaremos a la espera, ¿no? Eso va a ser en septiembre. Muy bien, bueno, nosotros también estaremos atentos a ver qué cosa es lo que ocurre. Primero en el Congreso con las comisiones, quién las preside y quién no las preside, y luego qué cosa pasará en el Congreso. Y después ver un poco, porque a partir de eso, al final, se irán acomodando las fuerzas políticas ya en función de los 5 años posteriores. Y ahí, como tenemos un Congreso variopinto y bastante complicado, no necesariamente los que ahora parecen de oposición terminarán siéndolo. Entonces ahí van a haber muchos reacomodos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a Mauricio Mulder por esta conversación y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.